Ok, gracias. Bien, ahí debería estarse viendo la portada inicial. Bueno, la ciudad industrial corresponde cronológicamente como tema justamente a toda esta arquitectura que hemos venido revisando en la época de lo que es el romanticismo. Es ya este tema, pues obviamente se aboca más al tema urbano, al ámbito urbano, y que tiene justamente su explicación en lo que es el desarrollo de la industria y de las fábricas, ¿no? El estallido, lo que es la revolución industrial, a ser fundamental. En 1765, justamente el estallido de lo que es la revolución industrial, a partir de la invención de la máquina de vapor por James Watt, se emprende todo este proceso que no solamente va a repercutir como tal en la invención de la fábrica, sino que va a tener la fábrica como una nueva solución arquitectónica, va a tener una repercusión a través de lo que son los medios de producción y por tanto también va a repercutir en la ciudad. Las ciudades se convierten en núcleos que van a ir recibiendo cada vez más población, se produce todo el progresivo abandono del campo, muchas de la fuerza de trabajo que se dedicaba justamente a las actividades rurales pasan o van a trasladarse a las ciudades buscando mejores condiciones de ingresos y esto teniendo como la esperanza que justamente al trabajar en la fábrica van a lograr todo ello y esto va a desencadenar pues cambios fundamentales dentro de lo que es la ciudad, dentro del ámbito urbano, empiezan a gestarse problemas de orden sanitario, obviamente crece de manera desmesurada la población y las ciudades no estaban preparadas justamente para ese súbito cambio. Se producen problemas de orden de tráfico, de contaminación, etcétera, pues todo lo que corresponde a una ciudad industrial que en el siglo XIX realmente fueron situaciones caóticas. Eh, Esto todo deriva de la ciudad industrial, donde se gestan todas estas distintas transformaciones urbanas, ¿no? La invención de la máquina de vapor va a repercutir en nuevas invenciones, en nuevas máquinas o en nuevos instrumentos derivados justamente de su aplicación. Ahí tenemos una lista, por ejemplo, a partir de la máquina de vapor, su utilización para una sembradora mecánica y la utilización del cultivo en hilera de Jethro Tull o la producción de rieles de hierro colado por Abraham Derby en 1767, la máquina de hilar de James Herbert en 1764, el telar mecánico de Edmund Cartwright en 1784 y la locomotora también, la aplicación inclusive de la máquina de vapor a los medios de locomoción y transporte, la locomotora de Richard Trevithick. Todo ello pues son diversos inventos que van a seguir porque estos como algunos de los más emblemáticos de la época, pero bueno, la inventiva del hombre no termina en esta etapa, justamente va a seguirse extendiendo a lo largo de los siglos XIX y XX. Pero todos estos cambios van a repercutir claramente en la ciudad. Ahí vemos un poco cada uno de estos inventos cómo van a repercutir, ¿no? De Abraham Derby, la producción de rieles de hierro colado. Esto va a ir generando un perfeccionamiento en el proceso de lo que es el trabajo del hierro, del pudelado, para simplificar la conversión del hierro fundido en hierro forjado, para darle forma como tal al hierro. Y esto va además a repercutir en un incremento exponencial de la producción de hierro. De manera, claro, al irse produciendo de manera industrial,
al darle forma, ¿verdad? Como lo que va a desencadenar ya la formación de lo que son hoy en día lo que llamamos los perfiles IP o perfiles U, etcétera, ¿no? Todo lo que son los componentes de hierro para su utilización, que bueno, posteriormente también se va a, a perfeccionar con el acero, ¿no? Al crear las aleaciones con otros minerales para la producción de acero. Esto obviamente es fundamental porque repercute a su vez en los sistemas constructivos dentro de la arquitectura. La invención del cultivo en hilera y la sembradora mecánica, claramente reemplazar lo que representaban los bueyes, ¿no? Para ir sembrando, reemplazado por una máquina que ya logra ese efecto, pues esto va a permitir un incremento también en el campo de la diversidad de cosechas, ¿no? Se va a mejorar a su vez, como ven ahí, el perfeccionamiento del sistema rotativo de 4 cosechas de Chance Townshend. Esto mezclado, digamos, fusionado con la invención de la sembradora mecánica, va a terminar incidiendo claramente en una innovación o una renovación de todos los procesos de cultivo. ¿Mm? La sustitución de un sistema agrario ineficiente por el sistema de 4 cosechas para nutrir a la creciente población industrial. Esto podríamos verlo como una acción claramente beneficiosa, ¿no? Se perfeccionan para poder incrementar una producción más elevada, incrementar el número de productos, ¿verdad? Año por año, lograr que sea cada vez más numerosa la producción. Y además vean que ese sistema rotativo de 4 cosechas está asociado a las 4 estaciones del año. La idea era un poco ir variando la especie vegetal en función de la temporada del año. Es decir, una para lo que se podía hacer en invierno, lo que se puede hacer en verano y así sucesivamente. Es decir, es aplicar la realidad a los procesos de siembra. Esto pues es otro aporte que también va a contribuir a, a- 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 mejorar las condiciones de vida de la población del momento. Disculpen, se volvió a caer aquí. No, volvemos. Ahí debe estarse viendo ya. Decimos que estos dos inventos van a repercutir también en poder generar una producción textil cada vez a mayor escala y ello a su vez va a incidir justamente con
la producción y, y la construcción de fábricas. Es decir, cómo se va a incrementar, ¿no? A través de estas máquinas, va a repercutir en la arquitectura. Al final se inventan varias planos. Bien, volvemos otra vez. Decía que a la larga esto va a repercutir en el desarrollo de fábricas como nueva solución tipológica, nueva expresión arquitectónica que obviamente va a caracterizar la ciudad industrial. Otro invento, en este caso, va a tener repercusiones más sobre los medios de transporte. Es la invención de la locomotora sobre rieles de hierro colado por Richard Trevithick. Y a partir de allí, en el caso de Inglaterra, se va a inaugurar el primer servicio público de ferrocarril entre Stockholm y Darlington en 1825. Y bueno, esto obviamente va a incrementar progresivamente las líneas férreas cada vez más y no solamente, pues también va a repercutir en la mejora del transporte entre interciudades, sino también el de la incorporación de las estaciones de trenes en las ciudades como cambio de imagen. Entonces, vamos viendo cómo todo este proceso de la industrialización va a generar nuevas edificaciones, ¿no? Las fábricas por un lado, las estaciones de ferrocarril por otro, y así sucesivamente, pues las ciudades van a ir cambiando su fisonomía, van a ir recibiendo nuevos temas de diseño, ¿verdad? Derivados justamente de estos cambios en las formas de producción. Pero si bien eso podemos verlo como por un lado positivo, también va a haber un ingrediente negativo, que son justamente los problemas que se van a gestar en el ámbito sanitario por ese incremento exponencial de la población. Así como se producen mejoras también en el transporte terrestre, igualmente va a ocurrir en el transporte acuático. Tenemos también la invención del barco de vapor en 1787, a partir del cual se va a emprender ya a partir de un prototipo de barco de vapor. Se va a desarrollar luego ya la navegación a vapor a grandes distancias en 1865. Esto va a incrementar de manera considerable los procesos migratorios de Europa hacia América y junto con ello va también a, de alguna manera, contribuir al crecimiento poblacional, ¿no? Muchas de las ciudades coloniales, a partir de todos estos procesos migratorios que se van a dar, bueno, por supuesto, alimentados por circunstancias de otro orden, algunas de orden político, etcétera, pero implica pues todo un cambio y una movilidad que se va a dar a nivel mundial a partir de estas nuevas formas, instrumentos de locomoción. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? De todos estos nuevos aportes? Pues lo podemos ver resumido en el esquema, ¿no? Tenemos aquí la parte, estos adelantos técnicos debido a la industrialización y a la mecanización va a tener unos efectos inicialmente favorables, ¿no? Como ven allí dice, súbito descenso de la mortalidad gracias a la mejora nutricional y a las técnicas médicas, ¿no? Ello va a ir generando al descender la mortalidad, esto va a contribuir a un incremento de la población, ¿no? Porque se invierte, ¿no? Se modifican lo que son las tendencias de mortalidad y natalidad al mejorar en general las condiciones de salubridad
en un primer momento hay un incremento poblacional. Esto va a repercutir en transformar lo que eran los barrios antiguos en míseras barriadas, ¿no? Es ahí donde está el ingrediente negativo, porque eh, como no, las ciudades no estaban capacitadas para recibir ese incremento exponencial, que no solamente va a producirse por el tema de la mortalidad, sino también por esos procesos migratorios que se dan del campo a la ciudad, precisamente de los contingentes que van a buscar trabajar en las fábricas. Y ello pues va a desencadenar también que se geste la construcción en un primer tiempo de viviendas de alquiler a bajo costo, pero sin mayores condiciones sanitarias, es decir, de manera un poco improvisada, ¿no? Como hay una demanda poblacional, pues en los entornos a la fábrica se van a comenzar a levantar complejos para darle vivienda a esos contingentes que vienen a trabajar en la fábrica. Y esto, bueno, al final va a desencadenar justamente una crisis de salubridad, ¿no? Porque los servicios tampoco estaban de alguna manera proporcionales a toda la demanda que se va a generar. Se producen, como está ahí listado, desagües primitivos, empiezan a improvisarse, ¿no? Sistemas de evacuación de los desechos, la acumulación de basura, se van a mezclar a veces el agua potable con las aguas servidas porque generalmente los ríos que estaban cercanos a las ciudades era de donde se obtenía el agua para el consumo, pero también a esos ríos van a ir a parar las aguas servidas. Eso finalmente pues va a desencadenar procesos de epidemias que ya de crear reformas sanitarias y jurídicas, tanto en el ámbito de la construcción como en el tema de lo urbano, ¿no? De la planificación urbana, un poco para resolver todo ese caos que se va a ir generando. Podríamos ver claramente esta situación ejemplificada, que en el caso de Europa se produce básicamente entre los siglos XVIII y XIX. En el caso nuestro, por ejemplo, en Venezuela, es lo que se va a gestar sobre todo a raíz de la impulso de la explotación petrolera, que justamente se fue abandonando el campo, mucha de la población rural se traslada a las ciudades, ¿verdad? Este ejemplo claramente lo podemos ver reflejado en nuestra realidad en el siglo XX, ¿no? En la época más o menos gomecista de la producción petrolera. Ello que se gesta, por ejemplo, medidas precisamente para resolver toda esa demanda, trasladándonos ahora a 2 siglos atrás en el contexto de Europa, es más o menos el mismo proceso que allí se efectuó. Aquí vemos una imagen justamente comparativa entre una ciudad medieval romántica y la ciudad industrial. Fíjense, esta es justamente una ilustración del arquitecto Augustus Charles Pugin, que lo mencionamos en la clase de la semana pasada. Es el arquitecto que trabaja con Charles Barry en el edificio del Parlamento británico, el edificio neogótico. Pugin, como vimos, había desarrollado varias o desarrolló varias iglesias neogóticas. Él era defensor justamente de esa retornar a la edad medieval, ¿no? Fíjense que está en su apego romántico por lo medieval que hace esta comparación crítica, ¿no? Alude a través de estas dos ilustraciones una comparación entre lo que es la ciudad medieval exaltada por las torres de las iglesias, las agujas de las iglesias y la ciudad industrial en la cual lo que sobresalen ahora son todas las chimeneas de las fábricas, ¿no? Claramente ya más un carácter de crítica, ¿no? O sea, absolutamente de crítica a lo que ha representado esa involución, podríamos decir, de la ciudad. Él busca exaltar esa ciudad romántica y ahí podemos ver un poco también esos ideales del romanticismo aplicados igualmente, ya no solo en el ámbito arquitectónico, sino en el ideario en general que se va a plantear. La ciudad industrial, pues entonces va a reunir una serie de características. Lo podemos ahí ver en esa ilustración como una especie de caricatura. Fíjense que es como un corte
de un típico edificio del siglo XIX, de una vivienda, un edificio residencial del siglo XIX, donde se reúnen diversas familias y un poco representa esos contrastes sociales que se van a dar justamente a raíz de todo este proceso de la explosión industrial. Fíjense que hay unas estancias como muy lujosas donde hay toda una decoración, una especie de decoraciones barrocas con espejos, lámparas, etcétera. Otra donde aparece con el niño, una familia numerosa, y luego en la parte superior, sin embargo, que son como los desvanes, como especie de áticos, fíjense que están como tuburizados, ¿no? Como espacios más fragmentados y más bien como sumidos en la absoluta miseria. Bueno, es claramente una caricatura de crítica social a lo que son esas diferencias sociales que se van a gestar en la ciudad industrial. Yendo al listado de las características que tenemos a la derecha, justamente pues se van a gestar una serie de cambios, ¿no? Primeramente, a raíz de todo este proceso, se va a dar una nueva distribución territorial de la población, ¿no? Precisamente por todos estos cambios que se dan entre la propiedad agrícola e industrial y que justamente la ciudad va a convertirse en una imagen ilusionista, podríamos decir como polo de progreso, por lo general para los trabajadores del campo. Los trabajadores del campo empiezan a abandonar el campo pensando en que trabajar en las fábricas les va a dar mejores condiciones de vida y por eso pues van a abandonar el campo, van a trasladarse a las ciudades y esto obviamente va a modificar ampliamente todo el proceso de distribución del territorio. Junto con ello va a surgir el proletariado, una nueva clase social urbana que va a emerger al margen de la planificación. Justamente estas clases sociales, como lo que podríamos ver allí en esa caricatura, en la parte superior, el proletariado, pues sería las clases más marginadas dentro de la ciudad industrial que están subpagados, en muchos casos no tienen adecuadas condiciones laborales, ¿verdad? No tienen vivienda o están simplemente eso, arrumbadas condiciones de habitabilidad adecuadas. Esto obviamente se asocia a lo siguiente, ¿no? Una alta densidad, va a crecer la densidad poblacional y también se va a producir una distribución heterogénea de la población. Precisamente, vamos, lo vemos también ahí en la caricatura, entre barrios lujosos, barrios opulentos, donde vive generalmente la burguesía que tiene un poder adquisitivo, generalmente son los propietarios de las fábricas, los artesanos, etcétera, y los barrios insalubres, que es donde van a irse arrumando toda esta población que ha venido del campo, simplemente alguna que podría igualmente ser urbana, pero que va a estar marginada con respecto al resto. Obviamente no tienen unos niveles de ingresos adecuados. Todo ello se va a sumar a esa crisis de salubridad, ¿no? Por ese hacinamiento se van también a producir epidemias, ¿verdad? Cualquier germen que surja al haber una población elevada y no haber condiciones adecuadas de salubridad, ¿verdad? Pues esto va a promover también el desarrollo de epidemias junto con el desarrollo de justamente de obras que no han resuelto, por ejemplo, la dotación de servicios de manera adecuada, la ausencia de servicios, ¿no? De que todos tengan la posibilidad de contar con agua potable o de que los desechos sean adecuadamente transportados y trasladados a áreas donde no afecten como tal las fuentes hídricas, ¿no? Todo ello es parte de esa crisis de salubridad. Junto con ello, pues también se va a producir un déficit en el equipamiento, porque las ciudades no solamente es el tema del déficit de vivienda, sino también de los servicios adecuados, los servicios educacionales, los servicios médico-asistenciales, los medios de locomoción y de transporte también van a colapsar, a pesar de que surge el ferrocarril, etcétera, pero hasta que viene un poco a plantearse lo que son los tranvías, ya eso es más casi a finales del siglo XIX. Y en general, pues el déficit de los servicios en general sanitarios, el agua potable y las aguas servidas van a tener esos déficits y a su vez el déficit de espacios
recreacionales, además de la contaminación. Todo este como es el panorama que va a caracterizar como tal a la ciudad industrial. Las consecuencias en esto, toda esta problemática, pues va a desencadenar la búsqueda de soluciones, ¿no? Porque el hombre no se va a quedar estático ante toda esta problemática y van entonces a emerger las primeras búsquedas de soluciones a toda esta situación. Primeramente, como consecuencia inmediata, va a surgir un nuevo tipo de ciudad, que es la metrópoli, que es un tema que lo vamos a ver también aparte. La metrópoli como tema es, digamos, el último estatus dentro de la ciudad industrial, ¿no? Conforme estas ciudades industriales van a crecer desmesuradamente, se va a gestar una nueva tipología de ciudad, que es la metrópoli. Como dice, hay un nuevo estadio de los asentamientos humanos. Y bueno, además del nacimiento de la metrópoli, van a emerger iniciativas para, por un lado, algunos criticar toda esta problemática, ¿no? Que algunos de alguna forma van a plantear que lo que hay que hacer es refugiarse de nuevo en el pasado, un poco eso que veíamos en esa caricatura de Putin sobre la ciudad industrial y la ciudad medieval, pero otros se van a dedicar a estudiarlo ya de manera más científica y también a buscar soluciones, no refugiarse y que la solución es remontarse al pasado, sino tratar de encontrar soluciones, ¿verdad? Pero encontrándole también los aportes, las bonanzas al medio, a los medios de producción industrial. Y entonces ahí van a plantearse primero eso, mejoras de la vivienda obrera y de los servicios que ésta requiere. Hay varias, digamos, aportaciones, como por ejemplo las propuestas de Henry Roberts, proyecta unos primeros apartamentos para obreros en Londres que van a ser fomentados por la sociedad para la mejora de las condiciones de las clases trabajadoras, inspirada por los escritos de Edwin Chadwick, que es la imagen que vemos allí. Y abajo tenemos un esquema de una vivienda obrera, ¿no? Justamente una vivienda de pequeña escala, de pequeña dimensión, pero que esté dotada de todos los aspectos en cuanto a la parte de instalaciones. Otro ejemplo, entre 1848 y 1850 se van a desarrollar conjuntos de apartamentos, por ejemplo, en Londres, en Streatham Street, también como soluciones para las demandas de la vivienda obrera. Y esto va a llegar al caso de que en la primera gran exposición universal que se hizo en Londres en 1851, es la primera exposición universal, fíjense el grado de importancia que Inglaterra va a tener justamente como epicentro de todo este proceso de la revolución industrial, pues se llega en esa primera exposición universal a plantear un modelo, un prototipo de una vivienda obrera. En esa exposición, un prototipo de vivienda obrera formada por 2 pisos y 4 apartamentos. Junto con ello, emprender reformas urbanas, no solamente era dotar de viviendas, sino también emprender reformas a nivel de la ciudad para mejorar también las condiciones sanitarias y junto con ello el desarrollo de normativas, de legislación adecuada para resolver todos estos problemas de índole sanitario. Ahí vemos, por ejemplo, un texto importante de un autor, Johann Peter Frank, publica La miseria del pueblo, madre de enfermedades, y otro, Sistema de una política médica completa. Vean, son dos textos que el título lo dice claramente. La primera asocia el tema de la salubridad con la miseria en la cual estaba sumergida la población y el segundo, ya buscando soluciones, ¿no? Un sistema, una propuesta de políticas médicas para elevar también las condiciones como tal de orden sanitario. Entonces, en cuanto a propuestas ante la ciudad industrial, nos vamos a encontrar diversas, digamos, variantes. Como ven ahí, hay unas propuestas antimetropolitanas que son justamente las de los que se van a refugiar en el pasado, más bien esa postura romántica, ¿sí? Que es lo que se han llamado los utopistas, que van además a conjugarse con los que son los modelos de ciudades ideales. ¿Sí?
Ahí tenemos en el primer grupo las propuestas de lo que fue el movimiento del socialismo utópico, que es el núcleo inicial del socialismo como movimiento social y político. El llamado socialismo utópico se ha denominado de esa forma para diferenciarlo del socialismo marxista, que ya es un socialismo que no simplemente nostálgico romántico, sino que se fundamenta un poco en los argumentos más de orden científico planteados por Karl Marx, como sabemos. Este fue como el primer núcleo y dentro de ese movimiento, el socialismo utópico, hubo varias propuestas, tanto en Inglaterra como en Francia, que ya vamos a ver, plantean justamente un poco el de controlar sobre todo el crecimiento de la ciudad a través de propuestas que de alguna manera reflejan esa visión romántica de retornar a unas ciudades autosuficientes donde se retorne un poco más al equilibrio entre el campo y lo industrial. El rescate sobre todo la producción agrícola de manera controlada. Dentro de ellos destacan esas cinco figuras que vemos ahí: Robert Owen, Titus Salt, Charles Fourier, Jean-Baptiste Gaudin y Etienne Cabet. Los dos primeros más del ámbito británico y los tres segundos en el ámbito francés, aunque bueno, también van a trasladarse a otro contexto como vamos a ver. Y luego tenemos las propuestas de ciudades ideales. Ya son como modelos de ciudad para buscarle una solución justamente a la problemática de la ciudad. Y tenemos ahí en primer lugar el texto británico. Él propone lo que fue el modelo de la ciudad jardín, y en el contexto hispánico, justamente en el caso de Madrid, la propuesta de Arturo Soria y Mata, con otra propuesta que tiene ciertas analogías con la ciudad jardín, que fue el modelo de la ciudad lineal. En ambos casos, digamos que el espíritu es similar, lo que varía es más la forma, la morfología planteada entre la ciudad jardín y la ciudad lineal, como lo plantea la forma. Vamos entonces a ir revisando cada uno de estos. La propuesta del socialismo utópico, tenemos aquí en primera instancia la de Robert Owen. Robert Owen, pues, es un empresario industrial. Justamente siendo empresario industrial, se va a sensibilizar justamente por toda la problemática de los obreros que trabajan en la fábrica, y va a promover justamente, digamos, iniciativas como la fraternidad y el cooperativismo entre los trabajadores, ¿no? Tratar de generar cooperativas que de alguna manera trataran de elevar las condiciones de vida de los trabajadores. Intenta llevar a la práctica ideas de igualdad del siglo XVIII, todo aquello que había desencadenado el proceso de la Revolución Francesa, ¿verdad? Recordemos los eslogan igualdad, fraternidad y libertad, que eran el eslogan de la Revolución Francesa, pues los va a tratar de rescatar, aunque están en este es el ámbito británico. Fue el máximo representante inglés del socialismo reformista y cooperativismo al que trató de dar una realización práctica. Es decir, no se queda en el ámbito netamente teórico, sino trató de que se pudiera poner en práctica. Y además, fíjense, como era empresario industrial, era una figura claramente filantrópica, ¿no? Tenía recursos, tenía bonanza económica, pero no se queda, digamos, tratando de evadir los problemas que está viviendo en sus propias fábricas, sino tratar de elevar las condiciones de vida de sus trabajadores. Y como intelectual, pues también va a desarrollar textos que van de alguna manera a recoger todas esas ideas. Plantea, por ejemplo, ahí en los títulos claramente lo demuestra un poco el leitmotiv que mueve todo, ¿no? Nueva visión de sociedad, ensayo sobre la formación del carácter humano. Lo va a escribir entre el 1813 y 1814. Otro, observaciones sobre el efecto del sistema manufacturado. Ese es claramente como una crítica al mundo industrial, lo que sería el sistema manufacturado. Y el otro, libro de la nueva moral mundial, ¿no? Percibe pues todos los cambios que está teniendo el mundo precisamente a raíz de estos cambios en los sistemas de producción. Y bueno, él no se va a quedar en el
mero aspecto de orden teórico, ¿no? Con estos textos, sino que va a promover justamente una experiencia en su fábrica, New Lanark, en la localidad de Escocia. Allí entonces, entre 1799 y 1800, adquiere unas hilanderías en Escocia, New Lanark, junto con otros socios, y lo va a convertir en una experiencia, podríamos decir, pionera, como una especie de laboratorio pionero de lo que es ese movimiento cooperativista, ¿no? Digamos, coparticipación de todos para mejorar las condiciones de vida. Y ahí va a implementar toda esta serie de medidas. Primero, condiciones materiales y morales para emancipar a los trabajadores, ¿no? Para elevarles la moral a los trabajadores y tratar de que los trabajadores no se vean como unos esclavos de los dueños, de los propietarios, sino que de alguna manera empiecen precisamente a tener una postura igualitaria y que empiecen a ver que están trabajando en pro de algo común. Va a ser dotada de maquinaria moderna, modernizada para tratar también de mejorar. Disculpen la interrupción otra vez. Bien. Estamos aquí. Va a eso, promover viviendas higiénicas para los obreros. Vean, es la planta y la imagen que vemos en la parte inferior de pequeños edificios multifamiliares para los obreros de unas 4 plantas, unos 4 pisos, agrupados en torno a áreas verdes, ¿no? Y próximas justamente a áreas donde había una riqueza hídrica como dotación. También la consideración de los servicios, no solamente los servicios justamente
de las necesidades básicas, sino también dotar a este conjunto de viviendas, también de escuelas, de guarderías, de... Bueno, hoy estamos graves con esta situación. A ver, bueno, volvemos. Entonces, la reducción de los trabajos, de los horarios de trabajo, la elevación de los salarios, también se eleva, fíjense, la edad mínima para el trabajo, que para esa época era 6 años. En este caso todavía queda bastante poco adecuado, pero bueno, hay una mejora. Se lleva de 6 a 12 años, es decir, para ese momento niños de 6 años ya eran usados como mano de obra. Y además se va a fortalecer la agricultura, pero coexistiendo con la industria. Obviamente él era propietario de la fábrica. Lo que va a buscar es que las fábricas tengan en sus proximidades áreas de cultivo para lograr pues ese equilibrio entre el mundo industrial y el mundo rural. Esta es una de las figuras emblemáticas justamente de toda esta postura, además que viene de alguien que era a su vez empresario, o sea que tiene como un asidero mayor, la figura de Robert Owen. Eh, en este caso, eh, se llega va a tener como un conflicto en 1813 con los socios y se va a trasladar a Londres y allí en Londres va a promover otra serie de iniciativas, ¿no? Allí va a elaborar un modelo de comunidad ideal autosuficiente que la va a plantear inicialmente más como una cuestión conceptual o teórica. La va a exponer ante la Comisión de Encuestas sobre la Ley de Pobres y a las autoridades, ¿no? Y la propuesta es New Lanar. Allí va a plantear otra, como tal, digamos, estrategia de plantear que la ciudad debería haber unas comunidades autosuficientes, ¿verdad? Que tuvieran una población de entre unos 300 y 2.000 habitantes, pero preferiblemente entre 800 y 1.200. Luego que hubiese una proporción de densidad de terreno en donde hubiese un acre por persona, ¿verdad? Y de 800 a 1.500 acres para toda la comunidad. Esto es justamente pensando en que la comunidad tuviera áreas de producción industrial, pero también áreas de cultivo. Toda la propuesta, obviamente teórica conceptual, se organiza en torno a un recinto rectangular, que es la imagen que vemos allí a la derecha, en la parte inferior, como un gran espacio rectangular alrededor del cual se van a plantear las unidades de vivienda. 4 lados de vivienda en torno a la cocina, un comedor colectivo y las instituciones, la iglesia, la escuela, etcétera. Se plantea a su vez que sea una iniciativa libre, ¿verdad? Para personas que pudieran ser terratenientes, es decir, que tuvieran posesiones de tierra, también industriales, comerciantes, autoridades, etcétera. Y finalmente, en el ámbito ya de la producción, que la utilidad, ¿verdad? Todo lo que generara la inversión sobre esto podría cambiarse libremente usando el trabajo como patrón monetario. En este caso ya es como tratar de que el trabajo se convirtiera de manera directa en el capital en sí mismo, más que usar como tal el dinero. Básicamente, cada quien a través de su trabajo pudiera contribuir al mantenimiento de esta experiencia colectiva. Y, sin embargo, se mantendrían las estructuras de impuestos para recaudar fondos que pudieran reinvertirse en la población. Esta es la propuesta de orden teórico
que luego la va a venir a aplicar ulteriormente. Se va a trasladar a los Estados Unidos de Norteamérica y allí entonces va a plantear en la localidad de Indiana, en 1825, crear la experiencia de New Harmony y en el ámbito de Inglaterra la de Harmony Hall, ¿no? Van a ser dos experiencias análogas, son las que vemos allí en este caso basado en la propuesta de Robert Owen. En 1825 compra una comunidad en Indiana, en Harmony, y como tal, esta comunidad era de protestantes, era una comunidad de protestantes, la propietaria, y la va a establecer justamente como un modelo para aplicar todos estos conceptos operativos, ¿no? Desarrolla un proyecto de sociedad utópica que justamente la llamó New Harmony, ¿no? Partiendo del nombre que tenía esa comunidad Harmony, pues va a estar esta New Harmony. Allí va a reunir a 1.000 ciudadanos y 1.000 colaboradores y va a implementar pues toda esta serie de reformas, tanto en el ámbito educativo como en lo que va a ser la organización. No obstante, la experiencia fracasó, tuvo que vender al final el terreno en 1828, perdió buena parte de la fortuna, pero algunos de sus seguidores, entre ellos los descendientes, la lograron mantener, ¿no? Y logró, sin embargo, sobrevivir, ¿no? A pesar de que bajo su regencia, digamos, fracasa, pero los que le van a seguir lograron de alguna forma mantenerla a flote y devino como tal en un ejemplo claramente de centro de servicios para la colonización del oeste americano. En la imagen de arriba pueden ver la experiencia, ¿no? De lo del recinto rectangular, ahí de manera simbólica. Fíjense que está todo el conjunto de viviendas, son como unidades de vivienda con cubiertas a dos aguas.
Y los barrios de vivienda estarían decorados a través del eclecticismo, justamente lo que vimos en la primera sección de la clase de hoy.
edificios claramente eclécticos. Bueno, esto es un poco la parte teórica descrita en esa especie de novela. En este caso es más como una novela, Viajes y aventuras de Lord William Carstyle en Icaria. Eh, y luego desarrolla un manifiesto que es Vámonos a Icaria, y allí ya va a plantear esto de manera, digamos, más práctica. Se va a trasladar a Estados Unidos también al estallar la Revolución de 1948 en Francia. Muchos abandonan París y se trasladan a Estados Unidos sin Cabot. Al llegar se encuentran con un terreno grande pero disperso que los obliga a alejarse hacia New Orleans. En 1849, Cabot se reúne con ellos, ¿no? Y generan justamente una experiencia provisional en la localidad de Nauvoo, en Illinois, sobre los restos, en este caso, de una comunidad de mormones. Fíjense, el anterior que vimos era una comunidad protestante, en este caso de mormones, una comunidad de unos 265 ciudadanos, en la cual igualmente se van a aplicar estos criterios de igualdad que logra, en este caso, ser exitosa. En 1855, esa comunidad de Nauvoo se había incrementado hasta alrededor de 500 miembros con una base agrícola, es decir, también contaba no solamente la cuestión rural, cuestión industrial, sino también el tema agrícola, además dotado de tiendas, escuelas, etcétera, bueno, como todas las demás experiencias que hemos referido. Eh, y no obstante, más tarde se produce algunos problemas de orden económico. Hay un cisma que genera la expulsión de Cabot. Ahí hay un conflicto. Expulsan a Cabot y se segrega el grupo como tal. Y allí, a partir de eso, se gestan otras dos experiencias ya sin la participación de Cabot, que van a ser la experiencia de Cheltenham en 1852 y Corning en Iowa en 1862. La primera no llega a ser exitosa, fracasa, pero la segunda sí logró éxito, ¿no? La de Iowa logró un éxito como tal, como experiencia. Bueno, con esta cerramos lo que serían las experiencias del socialismo utópico. Ya estamos sobre la hora. La semana próxima, entonces, vemos lo correspondiente a las ciudades ideales, que nos va a permitir también articular con el resto de la cuestión ya de la metrópoli, ¿no? Pasamos de la ciudad industrial a la metrópoli. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, ninguna pregunta, ningún comentario. Bueno. Bueno, entonces nada, nos vemos la semana próxima. Cualquier duda, pregunta sobre el trabajo, deben seguir investigando justamente el contenido del primer parcial. No, el parcial es cuando veamos el quinto tema. Debemos ver todavía el tema de la metrópoli y la arquitectura del hierro y del vidrio. Ya les avisaré cuando es todavía tenemos apenas tres, vamos por el cuarto tema, y para el primer parcial son seis temas, un poco más de la mitad del curso. Ok, ya les avisaré cuando veamos el último. Ah, ok, bueno, por aquí estoy viendo varios mensajes. Bueno, ya tomo las asistencias de los que se incorporaron después. Y gracias, bueno, y disculpe por la interrupción otra vez. Tenemos que ver cómo resolvemos esto del internet porque la verdad, estaba fallando bastante. Bueno, voy tomando las asistencias de los que quedan por aquí. A ver. Bárbara.
Bonito, ¿no? ¿Tú te acuerdas de algo que dijimos de tus uñas de rojo puta? Ujú. Qué casualidad. Yo tengo rojo de reputa. De reputa. De oscura. ¿Crees? Yo tengo rojo. Por nada, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene y bueno, cualquier cosa me consultan.